Doctorantes, sean bienvenidas a esta cápsula número uno en torno a la asignatura La génesis y desarrollo del sistema jurídico mexicano. En ese tenor, en cumplimiento a nuestro plan de estudio, a nuestras actividades, debo de decirles que uno de los temas que tenemos que abordar es el relacionado con la teoría política y con la teoría de la Constitución. ¿Por qué es importante abordar tópicos relacionados con la teoría política? Porque finalmente a través de la teoría política se estudia en estricto sentido las causas, todos aquellos elementos que han servido para construir la institución jurídica que actualmente conocemos, que es el Estado o los estados o los países. Pero de manera muy breve, ¿qué vamos a entender por Estado? Pues el Estado se va a referir a la conjunción de tres elementos fundamentales, que es el territorio, la población y el gobierno. Y cuando hablamos de territorio, pues nos vamos a referir en estricto sentido a la extensión geográfica que implica a un país, que puede ser propiamente territorial, implica también los mares adyacentes, islas y por supuesto también al espacio aéreo, en el cual en estricto sentido un estado tiene jurisdicción, tiene competencia. Por otra parte, cuando hablamos de la población, nos vamos a referir al conjunto de personas que habitan y que se encuentran en una demarcación territorial a la que pertenece un país. Y aquí es importante que tengamos en consideración que dentro de la población eh, se contempla a la población que propiamente vive o habita en nuestro país, pero que eventualmente en algunos casos concretos también podría considerarse a personas que han recibido un asilo político, que son refugiadas, personas extranjeras, personas de tránsito, entre otras, ¿no? Con sus peculiaridades, pero no debemos de observar, no debemos de pasar por alto que ello vamos a entender por población. Ahora bien, cuando hablamos por gobierno, nos vamos a referir al conjunto de entes, al conjunto de instituciones que detentan el poder público o el poder político dentro de un Estado. Para el caso de México, el fundamento constitucional del poder político lo encontramos en el artículo 49 constitucional, que a la letra dice que el supremo poder de la federación para su ejercicio se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, y que no podrán ni deberán depositarse dos o más poderes en una sola persona. ¿Qué advertimos de esta redacción? Que quien ejerce el gobierno no es, en todo caso, el titular de la administración pública, que es el ejecutivo. Es decir, gobierno es igual a poder ejecutivo, a poder legislativo y a poder judicial en su conjunto. Primer punto. Otro elemento que es importante comentar del 49 constitucional es que el grado de relacionalidad que existe entre el ejecutivo, el legislativo y judicial lo tenemos que visualizar desde un punto de vista, valga la expresión, horizontal. Es decir, el ejecutivo no está por encima del legislativo, ni el legislativo por encima del poder judicial. Más bien todos se encuentran en un plano de igualdad. ¿Cuándo podemos advertir una jerarquía? Cuando hablamos del federalismo, cuando hablamos de que México México es más, está constituido como un conjunto de estados soberanos e independientes, pero esto bajo un esquema del federalismo que implica entonces la conjunción de todos los estados en una nación, pero a su vez respetando hacia el interior las soberanías estatales. Y en ese sentido, hay que recordar que en nuestro país se reconocen tres niveles u órdenes de gobierno. El orden de gobierno de naturaleza federal, el estatal y el municipal. Al respecto, en el texto constitucional se establece, de acuerdo al 124 de la Constitución Política Mexicana, que todo aquello que no esté expresamente reservado que todo aquello que no esté expresamente señalado que le compete a la Federación en la Constitución Política Mexicana se reserva para las entidades federativas. Luego tenemos por ahí el artículo 116 constitucional, que nos habla de las bases constitucionales de las entidades federativas, y finalmente el 115, que se refiere
al fundamento constitucional de los municipios. Entonces tenemos ya aquí en esta relatoría que hemos hecho al gobierno, a la función gubernamental. ¿Quién gobierna en México? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. ¿Cuántos niveles de gobierno se? Tres: federación, estados, municipios, Ciudad de México y demarcaciones territoriales. Ahora bien, ¿qué también nos dice el derecho constitucional mexicano? Nos dice el derecho constitucional mexicano que nuestro texto constitucional se divide en dos grandes apartados, que es la parte orgánica y la parte dogmática y la parte orgánica. Cuando nos referimos a la parte dogmática, vamos a aludir a ese conjunto de derechos, prerrogativas y libertades inherentes a la naturaleza de las personas que son necesarias para su desarrollo integral, que conocemos como derechos humanos. Y por otra parte también en nuestro texto constitucional, en los artículos 14, 16, 17, en su parte conducente y 20, apartado B y apartado C, se van a consagrar o se consagran las garantías para la protección de los derechos humanos. De tal manera que son dos instituciones que se encuentran, digamos, armonizadas, derechos humanos y garantías, viendo estas garantías como instituciones jurídicas para la salvaguarda y protección de los derechos humanos. Enfrente de la parte dogmática encontramos precisamente la parte orgánica, y hemos hecho referencia brevemente al artículo 49, 124, 116 y 115 constitucional, que nos establecen propiamente la estructura del Estado, la función gubernamental y los diferentes órdenes de gobierno que existen. No obstante, y de ello hablaremos en la siguiente cápsula, no hay que olvidar que en la parte orgánica, además de establecerse la estructura y funcionamiento del poder político, se consagran también las garantías constitucionales o medios de control de constitucionalidad que veremos seguidamente. Ahora bien, ¿qué es importante también mencionar en esta breve relatoría que estamos haciendo introductoria? Que nuestro derecho constitucional mexicano propiamente surge con la Constitución Federal de 1824, posterior al movimiento de independencia. Y es así como tenemos también una breve secuencia constitucional, partiendo de la Constitución Federal de 1824, seguimos con la de 1836, la de 1843, la de 1857, hasta llegar a la Constitución Política de 1917, por cierto, de corte social. Bien, también no olvidemos en este apartado algunas instituciones jurídicas que es importante que estudiemos, como es la soberanía nacional, y en un marco del ejercicio de la democracia en México. Estos temas, a grosso modo, constituyen los tópicos del primer eje temático que abordaremos en nuestra asignatura. Nos vemos pronto. Muchas gracias.